Y hoy nos toca ver todas las interpretaciones que han hecho los docentes en torno a su propia permanencia en el servicio. Ya hablaba del artículo 3, que en sí se reforma en algunas cosas, entre otras se agrega la palabra calidad en el tercer párrafo. El Estado garantizará la calidad de la educación obligatoria, eso es lo que se agregó, y en el artículo 73 se establece que en sí, gobierno federal, el Estado y los municipios van a participar en la inversión de la escuela pública. Esto ya viendo el asunto de que se iba a reformar la Ley General de Educación para prohibir las cuotas escolares. Entonces ahora tienen como obligación los municipios aportar económicamente a la sobrevivencia de la escuela. Sin embargo, no hay una normatividad que rija todavía esto. Después, les quiero decir que toda esta normatividad que integraron el 11 de marzo con esta adición al artículo al 93 bis, es la misma lógica que se sigue para tener una mirada en las otras normatividades que se crearon, la ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la ley general del Servicio Profesional Docente y por supuesto la reforma que se hace a la Ley General de Educación. Sin embargo, creo que nos interesaría más ver en sí la parte netamente local, porque es la que nos van a aplicar a nosotros. Este es el decreto con el que se aprobó la adición al artículo 93 en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Entre las exposiciones que hace la Cámara de Diputados hay cosas muy rescatables. El primer párrafo establece que la Ley General del Servicio Profesional Docente, que es reglamentaria del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 11 de septiembre de 2013, es la base que sirve para adicionar este artículo 93 a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. En este país, el asunto laboral se rige por el 123 constitucional. Este artículo, desde la primaria nos han repetido que tiene dos apartados, el A y B. El A se rige por la Ley Federal del Trabajo y el apartado B por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que es en donde pertenecemos todos los trabajadores al servicio de la educación. Y ya a nivel local, lo que nos rige es esta ley a la que le adicionaron este artículo, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Y vean lo que aprobaron los señores diputados, sin leer por supuesto, sin analizar. Estuvimos presentes en la sesión en donde se dio esto y realmente imperó la irracionalidad como lo estoy manejando. Primero, se establece que va a recibir sanción quien incumpla con los procesos establecidos para las evaluaciones con fines de ingreso, promoción, permanencia y en su caso, reconocimiento en términos de lo prescrito por la Ley General del Servicio Profesional Docente. La Ley General establece que el maestro que vaya a ingresar va a tener siempre ahora a alguien que lo va a tutorear. Pero el nombramiento que le van a dar al maestro aprendiz, déjenme llamarlo así, no lo dice la ley, al aprendiz, va a ser de 6 meses un nombramiento. Si agotados esos 6 meses no logra acreditar el proceso que le va a evaluar su acompañante, automáticamente no le van a volver a contratar. Pero ¿qué dicen otras leyes al respecto? ¿Eso será legal? ¿Será ilegal? ¿Qué está ocurriendo realmente? Más aún, hay plazas en las que les están dando un plazo de 2 años, como son las plazas de dirección y de supervisión escolar. Vas a estar 2 años, a los 2 años te evaluamos, si no aprobaste, adiós, y te regresa a tu plazo anterior. Esto es legal. Pero no es suficiente con que nosotros digamos no. ¿Por qué? Esta cuestión de irracionalidad legislativa
tiene topes, a ver cómo proyectan, tiene topes interesantes. La primera es que los propios legisladores no leyeron la Constitución. ¿Qué ventaja para nosotros? Porque nos vamos a poder defender los maestros, y les voy a decir por qué. La base está no en lo que dice su servidor, sino en lo que dice la propia Constitución. El artículo 116 constitucional establece las relaciones que va a tener el Estado con sus trabajadores. Los estados como el nuestro, el Estado de México. Y si se fijan, en la fracción 6 establece que las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores se va a regir, sí, por las leyes que emita su Cámara de Diputados local, pero cumpliendo una condición. Todo lo que vaya a dictar esa Cámara tiene que sujetarse a las leyes reglamentarias del 123. Y yo les dije que pusieran atención en la introducción que hace el propio legislativo cuando dice vamos a agregar el 93 bis para correr a los maestros. Dice que se fundamenta en la ley reglamentaria del artículo 3 y automáticamente está violando esto. Y cuando esto ocurre, por supuesto que nos podemos ir a un proceso ante jueces federales para tramitar su inconstitucionalidad. Nosotros ya hicimos varios ejercicios al respecto. Tenemos el criterio de 5 juzgados federales. Nos negaron la inconstitucionalidad porque cuando se emiten las leyes hay dos tipos básicamente. Unas leyes que se llaman autoaplicativas y otras que se llaman heteroaplicativas. Las autoaplicativas son las que desde el momento mismo en que se aprueba afecta al ciudadano. Ejemplo clarísimo, cuando aumentaron las cuotas 6,000, se decretó y a la quincena luego ahora le quiten su lana a los profesores y que nadie proteste. Las heteroaplicativas son aquellas que no afectan de manera inmediata, sino hasta que se cumplan ciertas condiciones, como es el caso. Hasta ese momento en que nos corran a un primer maestro, nosotros estaremos en posibilidades de iniciar el proceso de inconstitucionalización de este artículo, pero tenemos que esperar más o menos a 2018, si no me equivoco. Lo importante es el razonamiento que ya hemos ido desarrollando para poder combatir este tipo de ilegalidades.